Hola mercaoyentes, en un nuevo episodio de Sintonía Mercantil tenemos el gusto y honor de contar con la presencia del Dr. Pablo Sanz Bayón, abogado de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid de España y profesor de la misma casa de estudios. Realizó investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cambridge del Reino Unido, del Instituto Max Planck de Derecho Privado Comparado Internacional de Hamburgo y de la Universidad China de Ciencias Políticas y Derecho de Pekín. Pues el gusto es mío, estoy encantado de estar aquí en Perú, en vuestra universidad tan célebre, tan prestigiosa, y es un verdadero honor para mí compartir estos días con vosotros, que además habéis demostrado varias cosas. Primero, un excelente nivel que yo he notado, he percibido en las conversaciones con los alumnos. En segundo lugar, yo creo que es muy bonito que podamos compartir experiencias y no tanto una clase magistral, sino sintonizar, compartir conocimientos, y estamos creando universidad. De hecho, las universidades como la mía, que también es pontificia, pues tenemos esa hermandad. Y yo creo que es muy bonito vivir la hermandad entre las universidades. Así que enhorabuena. Y también quiero decir otra cosa, además de mi enhorabuena a vosotros, es que este tipo de asociaciones que tenéis, como la de Mercantil, que yo no las conocía y no conocía este fenómeno, en la mía no hay como tal, ¿no? Es decir, que hay unos alumnos que hacéis actividades vinculadas, pues en este caso a la asignatura o al área de conocimiento del derecho mercantil, y entre ellos este programa que se llama Sintonía Mercantil. Con lo cual, pues mi enhorabuena, porque demostráis liderazgo, iniciativa, y es verdaderamente muy bonito. Y es un ejemplo que voy a intentar hacer algo parecido también en mi universidad. Muchas gracias, doctor. Y como lo vuelvo a repetir, tenemos el gusto y placer de poder contar en esta oportunidad con su presencia. El episodio de hoy será la tokenización de activos y el blockchain en el derecho societario mercantil. Para ello, y como una forma también medio amistosa para empezar este episodio, ¿qué consejo le darías a los estudiantes interesados en investigar el derecho mercantil en general? ¿Y cuáles serían esos tips y consejos que uno necesitaría como estudiante? Bueno, el derecho mercantil tiene, es una disciplina que está en total mutación. Desde el comienzo de su historia, ¿no? Ese ius mercatorum que se forma en la Edad Media, esa lex mercatoria europea, en esos burgos, en esos pueblos, esas ferias comerciales, donde empiezan a nacer las primeras normas jurídicas, que son de carácter consuetudinario. Precisamente no había una ley escrita mercantil, sino la ley mercantil eran los usos y costumbres que los comerciantes escribían, pues para plasmar una cierta seguridad jurídica en el tráfico mercantil, ¿no? Pero el derecho mercantil originariamente era un derecho consuetudinario, basado en la costumbre. Nosotros en el derecho mercantil español hablamos de los usos mercantiles, ¿no? que fue la primera fuente del derecho, ahora ya es una fuente supletoria del derecho, pero que nos permite iluminar que en el fondo el derecho mercantil va por detrás del mercado, y el mercado va también por detrás de la tecnología. Con lo cual, quiero decir con esto que el derecho mercantil, primero, es una parte del derecho patrimonial. Ya no se puede decir que el derecho mercantil sea una rama del derecho privado, porque tiene muchísimo componente público. Es decir, hoy en día prácticamente no hay nada que escape del derecho público de forma más o menos, forma más directa o indirecta. Es decir, por ejemplo, hay muchísima regulación administrativa, licencias de operaciones mercantiles que requieren pasar por la administración, hay una supervisión administrativa, los grandes mercados bursátiles, financieros, bancarios, de seguro. Con lo cual, el derecho mercantil está cambiando, desgraciadamente se está administrativizando, y eso pierde un poquito el juego que daba la autonomía privada de la voluntad en sentido más clásico. Y bueno, hay que saberse adaptar, ¿no? Ahora también con la inteligencia artificial, con muchas cosas tecnológicas, pues también vemos que tenemos que entender que el derecho mercantil es una categoría tiene que ser dúctil, muy maleable, para que se genere riqueza, porque en última instancia la actividad económica tiene que generar
una riqueza a través de los contratos, de los intercambios, y en definitiva que el derecho mercantil requiere una manera de pensar flexible. El mercado está evolucionando y la tecnología está impactando en las empresas y por tanto en el modo en que nosotros debemos afrontar la regulación de las empresas, ¿no? Por tanto, posiblemente es una de las ramas del derecho más desafiantes, y por tanto pues yo invito a estudiar el derecho mercantil desde esa óptica más flexible, menos rígida. Tenemos que plantear o revisar las grandes categorías. Yo hoy en un seminario de investigación con algunos de los alumnos pues me he atrevido a decir que quizá haya que pensar en revisar la teoría general del contrato, en el sentido de entender que lo que la economía de los datos, la economía digital nos está impulsando es a entender un mayor dinamismo, ¿no? del tráfico mercantil, y eso hace que las categorías de la teoría general del contrato, ¿no? Consentimiento, objeto, causa, la forma, la documentación del contrato, la bilateralidad del propio contrato, pues quizás se quedan un poco obsoletos ante ese dinamismo, ese flujo entre tecnología, cambios de demanda, los consumidores, el marketing. Hace que quizá pues haya que entender más, en vez de una teoría general del contrato, una teoría de los procesos contractuales, ¿no? Y blockchain, la inteligencia artificial, pues ya permiten quizá canalizar el tráfico mercantil de una manera un poco más adaptable y más funcional. Justo mencionando esto de la tecnología y la globalización, doctor, ¿cómo se interesó en investigar la regulación de la tecnología digital? Pues mira, yo cuando empecé a investigar el derecho mercantil, en mi época predoctoral, yo empecé por el derecho corporativo, el derecho de sociedades, ¿no? El derecho societario. ¿Y por qué empecé por esta rama? Bueno, yo creo que en derecho privado, uno puede, mi recomendación siempre es empezar por los temas clásicos y discutir siempre los grandes principios. Yo no recomendaría, por ejemplo, a alguien que quiere empezar a investigar jurídicamente, empezar estudiando la última tecnología que hay. O sea, yo creo que lo que hay que ir es ir a los fundamentos del sistema económico a través del derecho. Propiedad, contratos. Entonces, uno de los contratos más importantes de la economía es el contrato de sociedad, la persona jurídica. Entonces yo creo que ahí es donde yo adquirí una serie de competencias, de capacidades para entender mejor todo el desarrollo y las ficciones jurídicas, en sentido positivo, las ficciones jurídicas que hay en el derecho, ¿no? A través de la persona jurídica y de la función del contrato de sociedad en la economía. Y a partir de ahí uno puede entonces construir la siguiente capa, ¿no? Que es las interacciones que hay en el mercado. Y por supuesto la última oleada de digitalización, con incorporación de nuevas plataformas, nuevas redes que permiten interaccionar a las partes de los contratos, a las personas jurídicas. Con lo cual yo creo que hay que montar, esto es como montar un mueble o una estructura, pues hay que ir a los fundamentos primero. Entonces mi recomendación a los alumnos, aunque pueda parecer un poco contraintuitivo, en vez de empezar con lo último, yo creo que hay que empezar por lo primero, por los fundamentos, ir a los clásicos, entender bien la personalidad jurídica, entender bien el derecho, los derechos reales, el derecho de propiedad, los derechos personales, los derechos de crédito, obligaciones y contratos, el contrato de compraventa, el contrato de sociedad, y a partir de ahí desarrollar ya el estudio de los mercados, y entre ellos las nuevas capacidades tecnológicas que impactan en los mercados, ¿no? Por eso es un poco lo que yo he hecho, pero no lo he hecho yo con el razonamiento que os digo ahora, porque esto lo seguí de manera casi natural. Ahora ya me doy cuenta de que fue correcto y es más instructivo así. Me lo dijo un profesor al comienzo de mi doctorado y me dijo, es que el tema que has elegido de tesis, que era un tema de derecho societario, es muy formativo. Entonces, si queréis ser buenos juristas, elegid temas clásicos formativos, yendo a los fundamentos, para que luego ya podáis
entender los fenómenos tecnológicos y los efectos jurídicos de la tecnología en las relaciones corporativas, crediticias, financieras. Yo creo que es una adecuada aproximación. Ahora, para centrarnos un poquito en el tema del episodio, que era la tokenización de activos y el blockchain, ¿qué es la tecnología de blockchain y cuál es su relación con la tokenización de activos? Pues mira, la blockchain, la cadena de bloques, es una tecnología que se incardina en las llamadas tecnologías de registros distribuidos, ¿no? Y a su vez las tecnologías de registros distribuidos, que es una determinada tecnología computacional o de computación de base criptográfica simétrica, que en el fondo es una criptografía avanzada, en el fondo es, por decirlo muy llanamente, muy sencillamente, muy básicamente, es bases de datos con una serie de propiedades que compaginan muy bien o admiten instrumentar el tráfico jurídico, el tráfico mercantil, por sus propias propiedades que ahora podemos comentar, ¿no? Pero la clave para enmarcar este paradigma tecnológico en el que estamos en los últimos años, que permite la tecnología blockchain, pero también la inteligencia artificial y otros fenómenos, es la Web 3. La Web 3 o los ecosistemas Web 3. Los ecosistemas Web 3, digamos, es una evolución, es la nueva evolución de Internet. ¿Y la evolución desde dónde? Desde el paradigma de la Web 2. La Web 2, a su vez, es la evolución de la Web 1, de ese Internet primigenio de los años 80, 90, ese Internet primitivo, ya superado, pero que sigue todavía funcionando en la capa base, ¿no? El Internet de la Web 2 es el Internet de la información, es el Internet, por ejemplo, que surge con Facebook, ahora con Meta, ¿no? Con los sistemas de mensajería, las redes sociales. Las redes sociales son paradigma Web 2, en el sentido de que lo que se transmite es información, pero esa información no se apropia, no genera un valor de apropiación para el usuario. Sin embargo, en la Web 3, que es donde se genera este salto cualitativo, en la Web 3, y blockchain es un producto más de la Web 3, en la Web 3 es el llamado Internet de valor. Este Internet de valor lo que permite es que mediante determinadas tecnologías, las relaciones que se instrumentan en el ámbito digital, virtual, esos datos, esos paquetes de información generen un valor para los propios usuarios de la red. Es decir, que se pueda apropiar, que se pueda generar un determinado valor. Y ahí está la riqueza y la maravilla que supone sistemas descentralizados, distribuidos de información, donde se puede compartir una determinada información generando valor para los usuarios. Y esto es blockchain. Blockchain son redes, protocolos criptográficos, códigos algorítmicos, los llamados smart contracts, que permiten que esa información desplegada, registrada en una red informática, adquiera un determinado valor. ¿Por qué? Pues porque es más seguro, pues porque además no dependes de pasar por una entidad centralizada que captura ese valor. Por ejemplo, la información que nosotros tenemos a través de los sistemas de mensajería de las redes sociales, ese valor de nuestra información, ¿quién hace Big Data de esa información? Pues el proveedor de los servicios de tecnología, en este caso las grandes tecnológicas. En cambio, en una red Web 3, en los ecosistemas Web 3, las tecnologías, aunque haya también intermediarios, las tecnologías permiten que las sociedades mercantiles, los negocios, esa información económica de mercado pueda ser tokenizada, pueda ser operada mediante códigos autoejecutables y se pueda de alguna manera generar una economía más distribuida y más participativa. Por tanto, como conclusión a la reflexión, en el paradigma Web 3 que tenemos que atender los juristas, nos estamos jugando una mayor democratización de la economía, tenemos unas capacidades, unas propiedades que tenemos que aprovechar para mejorar el tráfico económico, que sea más confiable, que sea
que ciertos procesos sean automatizables y se puedan, por ejemplo, que podamos hacer economías de escala con ciertas tecnologías, de manera que podamos reducir costes de transacción, los costes de agencia, los costes de la relación de agencia que se dan en cualquier relación fiduciaria, como el de una sociedad. En una sociedad, la primera relación de agencia que hay, y la más importante, es la que hay entre los socios y los administradores. La manera que tiene el derecho societario de disciplinar a los administradores es a través de los deberes de lealtad y los deberes de diligencia. Esos deberes fiduciarios y otros deberes añadidos hacen que los socios tengan la seguridad de que su representante, el representante de la persona jurídica, actúe de buena fe, lealmente y con diligencia, ¿no? Y por tanto el derecho societario permitiría que determinados actos jurídicos puedan reforzarse, puedan automatizarse, puedan programarse. ¿Para qué? La conclusión sería para que en el contrato de sociedad, hablando del derecho corporativo, pero para que cualquier contrato pueda cumplirse con mayores garantías. Y en el fondo lo que puede hacer blockchain, la Web3, mediante ese Internet de valor, es que los contratos, los negocios, las relaciones jurídicas, las relaciones obligacionales, se cumplan con mayores garantías, es decir, dar más eficacia al derecho y que al final se cumpla el principio, el adagio latino de pacta sunt servanda, ¿no? Es decir, los pactos, las obligaciones están para cumplirse y por tanto que la tecnología nos ayude a hacer un derecho más eficiente, más seguro, más confiable y más efectivo. Es decir, que al final las obligaciones se cumplan mediante programación, mediante automatización, mediante más transparencia, reduciendo la asimetría de información. Eso es lo que nos estamos jugando con la regulación de la Web3 y por eso blockchain es una de las tecnologías que tiene la Web3. Y un pequeño apunte, si queréis, que ayer lo mencioné también en el seminario. La inteligencia artificial está desbocada, es decir, está creciendo exponencialmente los productos y servicios de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un nombre de marketing, es decir, lo que hay es muchos servicios que encajan dentro de esa macrocategoría que es inteligencia artificial. Pero inteligencia artificial es un nombre marketingiano, no es un nombre jurídico, no es una denominación jurídica. Lo que hay es machine learning, inteligencia artificial generativa, hay muchos procesos en función de los mercados, de las aplicaciones que hay. Pero bueno, hablando genéricamente, inteligencia artificial genera muchos riesgos, genera mucha incertidumbre, se pueden generar distorsiones en el mercado, en las relaciones, falta de confianza, porque la identidad puede ser completamente impostada, la inteligencia artificial permite simular escenarios, imágenes, vulnerar derechos de propiedad, infringir derechos de propiedad industrial. Todos esos problemas que genera la inteligencia artificial, que en el fondo también son grandes ventajas, pero que pueden trastocarse, trabucarse, blockchain, sin embargo, en el otro lado, nos permite que ese registro con inmutabilidad, con ese registro de valor, que permite una tokenización, una programación, una seguridad criptográfica, esos derechos, esos archivos electrónicos que nosotros le damos un valor, un estatus jurídico, compense y mitigue los riesgos que genera la inteligencia artificial por el otro lado. Con lo cual yo creo que la economía del futuro en la Web3 será una combinación, un equilibrio entre las inteligencias artificiales explotando, por un lado en las empresas, en el mundo empresarial, y por otro lado un blockchain, un soporte, una infraestructura registral, confiable, pero participativa, que compense, que permita anclar las ventajas que tiene la inteligencia artificial y nos dé una trazabilidad de los activos, una seguridad de que algo no ha sido modificado y por tanto pues tengamos una mayor seguridad, ¿no? Hoy en día los notarios, los fedatarios públicos, los registradores cumplen esa función, pero con un coste quizá mayor del que la tecnología a gran escala nos podría dar. Por lo tanto, creo que estamos en una época muy interesante para ser juristas y yo creo que os invito modestamente a ir planteando una cierta revisión de los grandes paradigmas y ver si podemos hacer una economía más participativa, más transparente, más equitativa y también más competitiva y más eficiente.
Eso es totalmente cierto. Justo ayer en la exposición que tuvo con el seminario, hablaba de que blockchain está en prácticamente todas las ramas del derecho, derecho real, derecho tributario. Entonces, teniendo todo esto en consideración, ¿cómo funciona el proceso de tokenización de activos utilizando el blockchain? Bueno, nosotros cuando hablamos de tokenización, claro, es una manera informal, pero en el fondo lo que hemos hecho los seres humanos, y de hecho el derecho mercantil es puro derecho civil. Y quiero hacer aquí un viaje histórico, aunque luego me voy a ir otra vez al futuro. El derecho mercantil, en el fondo, como he dicho, es la codificación de los usos y costumbres que había en la Edad Media, pero bueno, ya había una lex mercatoria en la antigua Roma, había una serie de costumbres, de usos, de instituciones primigenias en Roma, pero bueno, realmente cuando se construye el derecho mercantil y las grandes categorías de derecho mercantil es en la Edad Media y ya luego en la Edad Moderna con las codificaciones hasta llegar a la actualidad con una superespecialización de legislaciones. Claro, la tokenización está empezando como una costumbre, es decir, los empresarios están usando redes distribuidas para compartir información. Por ejemplo, hay empresas que usan blockchain para tokenizar el dinero o parte de su contabilidad y generar eficiencias en lo que se denomina, por ejemplo, la gestión de la tesorería o liquidez de las empresas, ¿no? El cash pooling. Bueno, el cash pooling es muy apto para conducirse dentro de las matrices, de las filiales de un grupo, pues hacer gestión de liquidez, gestión de tesorería intragrupo a través de soluciones de cash pooling, mediante automatización, programación de elementos contables. Es un ejemplo de que se puede tokenizar el dinero y ya no dependemos de operar mediante transacciones bancarias, sino que se tokeniza el dinero. Ese dinero bancario electrónico queda tokenizado en esa ficha introducida en una red, es dinero de curso legal, pero claro, necesitas una habilitación legal. Y una vez que ya estás en una red, ya puedes transferir esas fichas y estás transfiriendo dinero de curso legal. Y por tanto, ¿qué permite pagar con esa ficha? Pues conseguir extinguir una obligación jurídica, es decir, efectos liberatorios que tiene un pago. Con lo cual, dentro de una red blockchain se puede trasladar parte del mercado, parte de las relaciones mercantiles, con los mismos efectos jurídicos que nosotros queramos hacer, ¿no? Por lo tanto, no es nada ilegal o alegal, pero es verdad que el mercado, como va más rápido gracias a la tecnología que los juristas, pues los juristas necesitamos tiempo, los procesos legislativos, un parlamento necesita tener una comisión, los senadores, los congresistas necesitan estar sentados, hay un proyecto en el ministerio, bueno, hay unos procesos deliberativos, audiencias públicas, todo esto requiere un tiempo, porque es que si no nos cargamos la democracia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la democracia, el Estado de Derecho, las garantías, hay que escuchar a los consumidores, hay que escuchar a la sociedad, hacer encuestas, todo esto lleva su tiempo, la tecnología mientras va avanzando, la sociedad va avanzando, las empresas, los productos, el marketing va avanzando, pero los juristas vamos siempre detrás, tenemos que ir analizando. Por lo tanto, no hay que tener ninguna prisa en no regular blockchain o regular las tokenizaciones, pero en el fondo la gran enseñanza es esa, que el derecho mercantil es un derecho basado en la costumbre, que tenemos que elaborar una serie de principios, de buenas prácticas, antes de que llegue la ley, sí que es momento, por ejemplo, de hacer estos seminarios y de que se hagan guías de buenas prácticas, soft law, es decir, ese derecho suave, recomendaciones. A nivel internacional, pues recordar dos instituciones que cumplen un papel súper interesante, que seguramente las conozcáis. Por un lado, UNCITRAL, que es la Comisión de Derecho Mercantil Internacional de Naciones Unidas, que es una comisión que hay en Naciones Unidas que hace dos cosas, o convenios internacionales sobre alguna determinada materia, o, lo más interesante a mi modo de ver, son las leyes modelo. No sé si os suena o lo habéis estudiado, las leyes modelo, que son unos textos que pueden servir de referencia para los parlamentos nacionales, para los gobiernos nacionales a la hora de sus iniciativas. Bueno, pues se está trabajando muy fuerte en UNCITRAL para posicionar a los países para que armonicen sus regulaciones tecnológicas
los estándares tecnológicos, y la otra institución sería UNIDROIT. UNIDROIT tiene publica una serie de principios, y en este sentido habría que tener en cuenta los principios UNIDROIT de activos digitales, que os animo a que lo consultéis, porque es parte del principio de neutralidad tecnológica. Y esto es muy importante, porque los activos digitales, cuando hablamos de la digitalización de la realidad, no tenemos que partir de la premisa de que hay una tecnología preferida por el legislador o por defecto se tiene que utilizar una determinada tecnología. Nosotros hemos ido evolucionando desde a nivel histórico usando diversos soportes para hacer negocios. Antiguamente, desde la época del código Hammurabi, pues se entregaban conchas, existía la permuta. La permuta es el trueque. Luego pasamos a la compraventa porque inventamos el dinero para intentar establecer ese valor de cambio, ¿no? De las mercancías por esa unidad, ese instrumento monetario, ¿no? Los pagarés en la Edad Media, de repente desmaterializamos, ¿no? Desmetalizamos la economía, y ya no dependemos del oro y la plata, dependemos de unos papeles, de una serie de documentos que formalmente permiten la desmaterialización y pues nos permiten en el fondo transferir riqueza vía papel. Y ahora lo que estamos es en una revolución siglos después del dinero electrónico, de la primera digitalización en el siglo XX, luz eléctrica y básicamente la revolución de las computadoras. Ahora estamos ya en una interconectividad que nos permite directamente ya dar un salto hacia pues la incorporación de valor dentro de determinados documentos o archivos electrónicos, con la máxima seguridad y con la máxima eficiencia, por encima del papel, por encima del metal, por encima de los documentos escritos, con lo cual lo bonito de esta época es que no tenemos que apegarnos a una determinada tecnología. Lo que quiero decir es que, como juristas, lo que tenemos que decir es qué principios tienen que regir las relaciones mercantiles, las relaciones jurídico-mercantiles, qué fines de tutela de acreedores, de tutela de consumidores, qué elementos contables, qué accesibilidad de información, qué transparencia hay que exigir a los operadores del mercado. Pero no hay que determinarles la tecnología. La tecnología usarán la que mejor cumpla con esos fines, siempre que tú establezcas esos fines, ¿vale? Por lo tanto, dos principios: principio de neutralidad tecnológica y principio de precaución. Es decir, el legislador tiene que dar libertad, pero garantizar unos mínimos y que unas normas de conducta del mercado. Y yo creo que ese es el futuro. El futuro es que los legisladores no regulen todo blockchain, cómo tienen que ser los tokens, los smart contracts son así o asá, sino qué normas de conducta se tienen que guardar. No se puede abusar del mercado, no se pueden usar los datos de los consumidores contra ellos, pero dejar libertad a que haya formas mixtas de contratos híbridos, procesos contractuales diversos, pero siempre que sepamos que los algoritmos, por ejemplo, los códigos informáticos, pues tienen que ser auditados, tienen que ser explicados, no pueden ser transparentados 100%, porque si no, ¿qué informático va a pensar en algoritmos que luego van a ser publicados y todo el mundo va a poder saber la esencia, el know-how del negocio? Por lo tanto, hay una propiedad intelectual, hay unos secretos empresariales detrás de la tecnología, y por tanto hay que buscar los equilibrios entre proteger a los innovadores para que haya tecnología punta en el mercado, pero al mismo tiempo tener muy claro que hay que proteger el tráfico jurídico frente a los abusos, frente a los fraudes. Pero bueno, para eso también está el derecho penal. Quizá no sea la materia del derecho mercantil, pero es verdad que el derecho mercantil como categoría histórica se basa, a mi modo de ver, en las prácticas de los comerciantes. Por tanto, pues los comerciantes van marcando la pauta de lo que los juristas tenemos que ir pensando, reflexionando posteriormente, ¿no? Por tanto, pues eso es un poquito lo que yo quiero comentar. Qué interesante, doctor, el comentario que realizaste de que tal vez nosotros como abogados siempre tenemos esa costumbre del civil law de todo querer legislar.
Entonces, querer dar estas pautas un poco más amplias hace que sea más novedoso cómo la tecnología se está innovando ahorita en la legislación de todo, prácticamente todo el mundo. Y para finalizar este episodio, ¿cómo describirías esta experiencia aquí en las cámaras y todo? ¿En las cámaras? O sea, esta experiencia de este Ah, episodio. del podcast. Sí. Bueno, yo mi enhorabuena. La verdad es que tenéis primero, tenéis muy claro el proyecto. Se ve que tenéis una coordinación muy buena entre vosotros. Además no hay ningún profesor aquí vigilándoos, determinando la forma en que lo hacéis. Habéis elegido unas preguntas muy interesantes, tenéis unos recursos, tenéis unas competencias y sobre todo una iniciativa, ¿no? Que en otros ámbitos pues no hay, ¿no? Por lo tanto, mi enhorabuena porque pues, lo habéis hecho muy bien, tenéis unos medios físicos, pero sobre todo tenéis una ilusión en hacerlo, en seguir aprendiendo y es muy meritorio. O sea que yo me parece que mi enhorabuena, ¿no? Mi felicitación, porque realmente es un ejemplo, ¿no? Para otros compañeros o para en otros países, ¿no? Con lo que estáis haciendo. Además estáis transfiriendo un saber, lo ponéis en la red, os beneficiáis de internet y bueno, pues sois un ejemplo pues, para otras universidades, otros compañeros que puedan replicar lo mismo y así se va construyendo el conocimiento y esa es la gran maravilla de internet, que es que gracias a vuestro trabajo pues estáis cultivando el conocimiento y yo creo que es una iniciativa realmente muy bonita. Muchas gracias. Con esto vamos a concluir el episodio de hoy de podcast y espero contar con usted más adelante pronto. Cuando queráis. Muchas y yo gracias. espero que pues haya ayudado y contribuido un poquito a la reflexión jurídica, a la reflexión filosófica y como tenéis un lema muy bonito en vuestra universidad, ¿no? Que la luz brille en las tinieblas, en la oscuridad, pues recordar simplemente una idea clave, que es que la tecnología es oscura, es difícil, tiene muchos componentes misteriosos, arcanos, ocultistas y nosotros como juristas, pues, y tenéis el lema de la universidad que lo dice, aportamos luz, claridad en lo que es difícil, en lo que es desafiante y la tecnología tiene un elemento en el sentido positivo, ¿no? Tenebroso, en el sentido de que es oscuro, es difícil, es críptico y nosotros estamos un poco como juristas en ese desafío de a ver cómo yo clarifico lo que es difícil para que prime la justicia, porque el objeto del derecho es la justicia y nosotros no nos dedicamos a hacer procesos más competitivos, más eficientes. Hombre, tenemos que velar porque en el mercado las cosas vayan bien, haya confianza, haya seguridad, haya transparencia, pero sobre todo que se haga justicia y que la economía sirva al ser humano y no los seres humanos sirviendo a Mamón, el dios del dinero, ¿no? Como si, o trabajando. Y, por lo tanto, justicia, luz ante pues, los desafíos del presente. Y el principal desafío que tenemos es que la tecnología es maravillosa, pero también tiene un componente que puede generar muchas asimetrías, muchas situaciones de falta de equidad, con lo cual pues mi enhorabuena porque con estas iniciativas que tenéis pues podemos contribuir a dar luz humildemente, modestamente a situaciones que son difíciles, ¿no? Así que muchas gracias.